Totalitarismo es probablemente una de las palabras de las que más se abusa, tanto en ciencia política como en ciencia económica, como incluso los historiadores, ¿no? Se acusa a un gobierno de ser totalitario en el momento en que el gobierno no gobierna como nos gustaría que gobernase. Supongo que aquí lo oiréis continuamente en Guatemala, que si la prensa lo utiliza muchísimo, con una profusión tremenda. En el momento en que un presidente les lleva la contraria, es el presidente tal es totalitario, o el presidente cual es totalitario, o incluso la decisión de tal juez o tal jueza es totalitaria. Bien, el totalitarismo no es algo caprichoso que se pueda emplear para lo que queramos, es decir, no es sinónimo de que nos llevan la contraria. El totalitarismo tiene un significado en ciencia política muy preciso, que por lo tanto es aplicable solo a unos casos muy extremadamente concretos. Bien, por totalitario se entiende, el totalitarismo es algo del siglo XX, nada más, es decir, Luis XIV, el rey Sol, el rey de Francia, a pesar de que era un rey absoluto, no era totalitario, ni su gobierno fue totalitario. El totalitarismo aparece en el siglo XX y esperemos que muera en el XXI y que nunca más volvamos a verle por aquí. Bien, el totalitarismo es cuando un Estado moderno, un Estado-nación, decide totalizar todos los aspectos de la sociedad. Decide convertirse en el dueño de la vida de sus súbditos. Totalitarismo perfecto sería, por ejemplo, la Unión Soviética. Totalitarismo perfecto sería la Cuba de Castro, que por cierto sigue existiendo. O la Alemania de Adolf Hitler, felizmente desaparecida hace ya más de 70 años, ¿no? El Estado-nación como tal, esto que hoy todavía sigue idolatrado por la mayor parte de la gente, el Estado-nación como tal nace a finales del siglo XVIII y se consolida en el siglo XIX. El Estado-nación venía a sustituir a los antiguos reinos europeos. Bien, en aquel entonces se suponía que iba a ser la superación de los estados medievales, mejor dicho, los reinos medievales, la manera en la que Europa y sus colonias o sus extensiones se habían organizado. Partía del hecho de que el Estado era la representación de la voluntad del pueblo, el pueblo entendido casi como una persona, con ojos, con boca, con nariz, con voluntad propia, ¿no? De ahí que los totalitarios siempre se refieran al pueblo cuando hablen. El pueblo lo quiere, ¿no? De hecho, en cierto modo, y yéndonos más a filosofía política, la sustitución de Dios por el pueblo es una de las claves de la contemporaneidad, de los tiempos modernos. Es decir, del Dios lo quiere, que decían los caballeros cristianos de la Edad Media, al el pueblo lo quiere, o eres enemigo del pueblo. Una acusación de enemigo del pueblo en Cuba conllevaba la misma pena que considerarse o que te considerasen hereje en la España del siglo XVI, ¿no? Que considerasen que estabas negando o bueno, que te habías hecho protestante, ¿no? Ibas directo a la hoguera. Entonces, en ese momento, cuando apareció, se fue implantando prácticamente por todos los estados, se fue por todos los territorios de Europa y se fueron conformando estados. Durante el siglo XIX, el Estado no pasó de ciertos límites, hasta llegar a finales, principios del XX, a raíz de la Primera Guerra Mundial, cuando entra en crisis el modelo de Estado liberal, se dinamita todo el orden europeo de la época y amanece un nuevo orden mundial, el orden mundial caracterizado por la irrupción de la Unión Soviética, que es el primer y genuino Estado totalitario, y un poquitín más tarde por la aparición de la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler. Hoy nos parece extraordinariamente feo eso del totalitarismo, no lo era así en los años 20 y en los años 30. Gozaba de una popularidad extrema. De hecho, la idea misma del Estado a nuestros bisabuelos les parecía magnífica. De lo que se trataba, si la solución de todos los males de la humanidad estaba en consolidar un Estado elefantiásico, ¿por qué no ir hacia ello? ¿Por qué no ir en ese camino con todas las armas y todos los bagajes? ¿Por qué no emplearse a fondo en eso? Si todo se soluciona con el Estado, la solución a todos los problemas era la Camboya de Pol Pot, que era nada más había Estado. Era la representación misma de esa voluntad popular fantasmagórica que habían creado los primeros estatistas, ¿no? Los teóricos del Estado de finales del XVIII y principios del XIX, ¿no? Si además a ese Estado se le unía la nación, esta nación no podía sobrevivir ni prosperar en la historia sin su Estado correspondiente, es decir, sin su colección de políticos y su colección de funcionarios y de burócratas, pues el combinado era letal. El combinado era la Alemania nazi, ¿no? Que era el Estado-nación por antonomasia.
lo que decía el Führer en alemán significa conductor, lo que decía el conductor de ese ente metafísico que no se entendía muy bien, el Deutsches Volk, el pueblo alemán, que como he dicho antes tenía voluntad propia, el individuo no contaba absolutamente nada, les conducía hacia la dicha absoluta, hacia el imperio de los 1000 años, ¿no? En el que la nación, de mano de su Estado, de su representación, pues iba a alcanzar unas cotas de felicidad, progreso y bienestar nunca conocidas antes, y además se iban a poner a los estados vecinos. Es decir, la idea de totalizar el Estado no solo era bueno para los que residían dentro de él, sino además era bueno porque permitiría que ese Estado se expandiese. Es decir, tanto la Unión Soviética como la Alemania nazi, durante los periodos de existencia de ambos totalitarismos, una de las cosas que les caracterizaron fue la expansión sin límites. La Alemania nazi quemó antes el cartucho, se lanzó a la expansión pues exactamente 6 años después de haberse aupado al poder Adolf Hitler, y la Unión Soviética estuvo en un estado expansivo prácticamente ininterrumpido hasta que colapsó. Es decir, los soviéticos se retiraron de Afganistán en 1988, en 1989 cayó el muro de Berlín y en 1991, 3 años después de la retirada de Afganistán, el Estado soviético colapsó literalmente. Yo lo recuerdo porque tengo edad de recordar aquel día, un día, por cierto, muy feliz para todos los amantes de la libertad. ¿Cómo se pudo tolerar en aquel entonces? Y no solo tolerar, sino auspiciar que apareciesen estados que anulaban al individuo y que además lo anulaban por voluntad de los propios individuos. Hitler ganó las elecciones, las ganó limpiamente, no hubo ni pucherazo ni nada similar. El régimen soviético, a pesar del terror que desató de manera sistemática durante años, era un régimen popular. La gente salía, sobre todo al principio, luego ya vino el desencanto a partir de los años 60, pero al principio había manifestaciones de genuina comunión con los totalitarios, ¿no? O con los totalizadores. Lo mismo se puede decir en casi cada caso. Es decir, un ejemplo clarísimo es el de Cuba. Cuba se convirtió en un estado totalitario en el año 59, o mejor dicho, en el año 60, cuando Castro adopta el marxismo. Y los cubanos aplaudían, quitando una muy pequeña minoría que decidió irse a Miami o irse a España a vivir porque no soportaba más, o porque temía lo que venía. Los venezolanos han estado votando a Hugo Chávez, incluso a Maduro, hasta hace un año. Y todavía le apoyan en manifestaciones masivas. El mismo que les impide, no ya que les mate a hambre o que les haga que apenas puedan tener la luz encendida, no, que además no les deja ni hablar, que les ha cerrado los periódicos, que les obliga a ir vestidos con gorras rojas y camisetas rojas, porque esa es la encarnación misma de la patria, ¿no? Bien, ¿cómo es posible que eso sucediese? Bien, por una razón simple, porque como decía Jean-François Revel, que fue un filósofo francés que murió hace no mucho, en el año 2004, la tentación totalitaria, él lo llamó así, la tentación totalitaria reside en el alma humana. Es decir, los seres humanos, lo mismo que somos capaces de las cosas más sublimes, también lo somos de las más lamentables. Y siempre, dentro de todos nosotros, reside lo que él llamó así la tentación totalitaria, la tentación de someter a otros. Y el sometimiento absoluto era un estado totalitario. De hecho, el habitante de Camboya en los años 70, bajo el régimen de Pol Pot, era bastante más esclavo que el habitante de la Francia de Luis XIV. Insisto, pongo el caso de Luis XIV porque era conocido o es conocido como ser el rey absoluto por excelencia. Es decir, un panadero, un artesano francés del siglo XVII tenía más posibilidades de plantar cara al poder y salir bien parado que un campesino de la Camboya del régimen de Pol Pot o de la Cuba actual. Es decir, los campesinos, no hay propiamente campesinos porque no existe la propiedad privada. Entonces, la idea de pensar que se puede construir el mañana perfecto y que solo hay una cosa que se necesita, que es elevar el Estado a su máxima expresión, es demasiado atractiva. Es decir, sobre todo cuando lo hacemos no por el mal, sino por el bien. Si a eso le sumamos, el crecimiento del Estado a lo largo de la primera década del siglo XX, la consideración política e intelectual de que todos los problemas que había en el mundo se iban a solucionar con eso, y todos los problemas de la humanidad en sí, todavía hoy caemos en eso, el resultado que tenemos es el totalitarismo, es decir, sistemas políticos
en los que las personas no importan y el Estado lo importa todo. Bien, podremos decir, ¿quién gana en esto? ¿Quién ganó? Cuando hay un Estado totalitario, es decir, en la Rusia de Stalin, ¿quién ganaba? Evidentemente los kulaks. Los kulaks eran pequeños campesinos a quienes prácticamente se les exterminó, de hecho, quedaría alguno con vida, pero se les exterminó por tener una pequeña propiedad. No ganaron. Tampoco ganaron los industriales rusos, que o pasaron por el paredón o tuvieron que abandonar el país. Tampoco ganaron los obreros rusos, que vieron cómo se truncaba su posibilidad de prosperar en la vida y se tuvieron que someter a fábricas estatalizadas. Bien, lo que ganó fue la política y los que se dedican a ella. El Estado totalitario es el triunfo de la política. Punto, no hay más. El triunfo absoluto, sin condicionantes de la política. De ahí que el político a lo que más ansía es a totalizar el Estado. Ya sé que son unas afirmaciones un tanto tajantes las que estoy diciendo, pero es que es así. Es decir, si a un político o a la política la dejamos vía libre y no le ponemos coto, la política termina adueñándose de nuestra vida. Termina diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer, cuándo tenemos que hacerlo y peor aún, qué es lo que está bien y lo que está mal. Porque en todos los estados totalitarios lo primero que regía no era una cuestión de robarnos, era una cuestión de decirnos, de construir sobre las cenizas del mundo antiguo, construir una nueva religión. Es decir, a no otra cosa aspiraba Stalin, a no otra cosa aspiraba Hitler, a no otra cosa ha aspirado Fidel Castro. Es decir, construir una nueva trascendencia laica, circunscrita exclusivamente a este mundo, en el que el Estado se endiosa y los que lo manejan, los que lo gestionan, pasan a ser dioses. En un Estado totalitario el que manda es lo más parecido a un dios sobre la faz de la tierra, porque además no lo hace en nombre de Dios, lo hace en nombre del pueblo. Es algo tremendamente, es de un refinamiento y de una sofisticación que a Luis XIV o a Felipe II o incluso a Gengis Khan les hubiera sorprendido. Estoy esclavizando a todo el mundo por el bien de todo el mundo. Cuando Pol Pot liquidó al 25% de la población de Camboya, el 25%, imaginaos que el 25% de la población de Guatemala es asesinada en los próximos 3 años. Calculad la cantidad de millones, sobre 15 millones de habitantes, calculad la cantidad de millones que morirían en los próximos 3 años. Que además ese 25% fuese niños, ancianos, los más débiles, porque los mató de hambre esencialmente, de esfuerzos de trabajo y demás. Bien, Pol Pot en ningún momento pensó que hacía mal. Al contrario, murió, creo que fue en el año 97, considerando que el trabajo que había hecho era bueno. Lo único que hubo algunos fallos de ejecución, que no le dejaron hacer del todo, que tuvo traidores dentro de su propio partido, que, bueno, el rosario de excusas que suelen mostrar los totalitarios cuando fracasan y cuando no les dejan culminar su programa. Otros totalitarios de tronío, como puede ser Stalin, no solo consideraba que estaba haciendo bien, sino que iba un poco más lejos, que sin él Rusia fenecería. Es decir, que él era providencial, estaba literalmente enviado, no por Dios, porque era ateo, pero por una entidad parecida. Es decir, sin mí Rusia más lo utilizaba, ese tipo de símiles los utilizaba continuamente en sus discursos. Ahí de vosotros el día que yo falte. Este país desaparecerá, os comerán como los americanos son lobos y el día que yo no esté aquí moriréis todos, ¿no? Ese mismo lenguaje lo adquirieron otros, ¿no? El propio Fidel Castro ha terminado identificándose con la propia Cuba y con la suerte de Cuba. Vamos, en una palabra, por decirlo de algún modo, él es Cuba y Cuba es él, porque él representa al Estado y el Estado lo es todo. ¿Es posible que siga existiendo el totalitarismo durante el siglo XXI? No se puede decir que lo acabamos de empezar, llevamos 14 años de siglo, es decir, una parte considerable, un 15%, ¿no? Y el totalitarismo, a pesar de que hace 15 años había mucho optimismo y se decía que era imposible, que Castro iba a morir más tarde o más temprano y el futuro era brillante y libre de toda preocupación, lo cierto es que en algunos aspectos ha ido por la vía contraria. Es decir, las amenazas a la libertad individual son hoy mayores que hace 20 años o que hace 25 años. A mediados de los 90 el mundo se pensaba y nos lo decían así: no os preocupéis, la historia se ha acabado, a partir de ahora esto va a ser un camino de rosas. La Unión Soviética ha terminado,
la Guerra Fría la han ganado los buenos y la democracia liberal se impondrá con todos sus defectos, ¿no? Bien, no ha sido así. Todo lo contrario. Es decir, en unos lugares se han impuesto socialismos de baja intensidad y en otros de alta intensidad, pero no hay tampoco demasiado espacio para el optimismo, a no ser que, bueno, aparezca una nueva generación de gente en todas partes del mundo que invierta la tendencia, es decir, que empiece a apreciar más la libertad individual que el endiosamiento del Estado, ¿no?